¿Qué tal? ¿Cómo está? Nueva edición de Hola Doctor. Bueno, no hay duda que ya estamos en una nueva fase del COVID-19, en la segunda ola, como suele decirse, que esperemos que sea una segunda ola y no sea un tsunami, ¿no? Porque la verdad que la cantidad de casos ha aumentado considerablemente. Hoy vamos a hablar del aspecto mental, de qué nos ha dejado y qué nos está dejando esta verdadera pandemia, con la licenciada Mirta Casa. Mirta, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, David? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Yo me imagino que de los años que vos llevás en la profesión, no sé si te habrá tocado en algún momento una situación como la que se ha planteado a partir del año que viene, del año pasado, perdón, cuando dijeron llegó una pandemia, que llegó, pero que no sabemos ni siquiera hasta cuándo va a durar y cómo va a ser. Claro, no, la verdad que fue para todos un impacto y creo que nos llevó a replantearnos un montón de temas. Primero, en el caso mío particular, jamás me iba a imaginar que iba a aprender en tan poco tiempo toda la tecnología, todas las plataformas, y jamás me imaginé que durante todo el año iba a trabajar en terapia online, con lo que a mí me interesa en lo presencial, y bueno, y con resultado positivo. Eso es más importante aún, es increíble, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero con respecto al planteo, David, yo creo que la verdad que uno cuando pasan estas situaciones o las crisis importantes, uno se plantea, ¿no? ¿Para qué puede servir o nos puede servir la pandemia? Y creo que eso es el primer interrogante que todos tenemos que hacernos. Nadie está exento en esta etapa de lo que nos toca vivir a nivel universal. ¿Por qué? Porque esto es como que de alguna manera es un quiebre en donde se terminó con todos los egos poderosos, con todas las omnipotencias, con todas las omnipresencias, con todo lo que tenía que ver con el poder. Esto es como que nos lleva a la esencia, decir, bueno, a ver, ¿para qué vivimos? ¿Para qué trabajamos? ¿Cuál es el objetivo en la vida nuestra que realmente nos moviliza? Porque eso es una invitación a pensar cómo vamos a seguir en donde hay pérdidas. Fue terrible el año pasado, temas de pérdida de trabajo, pérdidas económicas, pérdidas sociales, distanciamiento, fallecimientos. Entonces, ¿cuál es el planteo? ¿Qué hacemos? O lo que pasa a veces según la estructura de personalidad, o entra un estado de depresión, o desde la victimización, o si no, ¿cuál es el otro tema? El otro tema es decir, bueno, a ver, digamos, esto me tiene que llevar a ver cómo puedo seguir. ¿Cómo seguimos? Seguro, si no, sí. si la persona cuando uno trabaja terapéuticamente en todos los años en la clínica y más en lo que fue el año pasado y en lo que va de este año, hablar de esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de propósito de cómo seguimos de esto que nos toca vivir? Sí, entonces, sí. No hay muchas alternativas. Esto no tiene vencimiento tan claro. Entonces, si uno no entra en un cambio interno desde aceptarlo, decir, bueno, eso es una situación que tengo que generar, a ver, un esfuerzo, tengo que generar quizá un esfuerzo adicional, quizá, ¿qué es lo que trabajamos constantemente y que lo vemos todos los días? El tema del miedo, David, ¿qué nos lleva al miedo? Sí. La ansiedad y la angustia. Claro. Ahora. Sí, y además después seguirse con esa explicación, pero además haber partido de un encierro del cual no estábamos acostumbrados. De pronto dijeron, bueno, no se puede salir, hay que estar encerrado, ni hablar las personas mayores, ni hablar aquellas personas que de alguna manera tienen alguna patología. Y todos encerrados, grandes, chicos, de edades intermedias. Eso fue terrible. Eso fue terrible y bueno, y va a seguir siendo difícil. Claro.
claro. Como se presenta el panorama actual, porque bueno, creo que en la vida uno es un constante aprendizaje. Es increíble lo que descubrimos de cada uno cuando escucho a las madres que lo que antes, ahí sí que fueron también un esfuerzo importante, los chicos encerrados, porque una cosa es el distanciamiento social, claro, y lo que hay que trabajar y lo que uno constantemente que es a que no haya una desconexión y un distanciamiento emocional, ¿cierto? Sí, porque claro, los chicos se tuvieron que adaptar, hubo muchos problemas a nivel escolar ni hablar, los padres también creo que ha tocado muchísimo de acuerdo al nivel digamos laboral de cada uno. Sí, eso sí, claro, ha cambiado el panorama terrible. Hay matrimonios, hay personas que se han tenido que ayornar totalmente, claro, sí, han tenido que aprender a readaptarse a situaciones, a diferentes actividades y descubrir propias habilidades que jamás se lo hubieran imaginado como una alternativa, porque la angustia es tremendo. La angustia sí, sí, es como que se ensambla con las emociones negativas y repercute directamente en nuestro sistema, en todo lo que tiene que ver con nuestro estado neurovegetativo, y aparece la enfermedad, claro, y empieza a somatizar. Sí, y entonces sí, es como que, bien, esto de decir, bueno, a ver, que a veces uno no quiere pecar tampoco de decir ser demasiado pensamiento positivo, sí, pero sí, la verdad que cuando estamos trabajando mucho en todo lo que es investigación de todas estas temáticas a nivel nacional, y, y notamos que no quedan muchas, digamos, los caminos a seguir es, bueno, a ver, nos esforzamos, cambiamos el propósito para poder encontrar, ¿qué cosa en contrapartida? ¿Qué nos queda? Claro, la esperanza, claro. Sí, la esperanza, y la esperanza, no esperanza desde lo mágico, es desde poder desarrollar nuestros propios recursos. No, sí, no queda otra. Igual que las madres han tenido que aprender claro, ser maestras, claro, amas de casa, cocineras. Tener los chicos todo el día en la casa, acostumbrados a que va a la escuela un rato, no, después no los ve, después vienen, todo el día encerrado en la casa. No es fácil. Tremendo, pero bueno, pero paradójicamente, muchas veces uno ha escuchado que ha servido para estar más conectados familiarmente, para descubrir muchísimas cosas de sus hijos, claro, para compartir juegos en familia, que uno dice, sí, ¿cómo podemos plantear esto? ¿No? Como que tendría que ser una actividad dentro de lo cotidiano, no era tanto no cotidiano, estaba claro, todo el mundo afuera, ocupado, sí, con múltiples, y bueno, y creo que siempre en la vida son etapas de transición, claro, y cuando la vamos pudiendo acompañar, tenemos que focalizar qué puedo extraer de positivo, qué puedo generar, qué puedo crear, y eso da una satisfacción que hace que uno se restituya la confianza en sí mismo, esa confianza de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me doy por vencido? Claro, o no, avanzo, no puedo. Claro. No, porque tengo familia, o porque no, por mi autoestima. ¿Y claro, qué hago? Bueno, confiar en uno, sí, apostar a otra situación, darnos cuenta que podemos, todos, David, podemos ser resilientes, todos podemos desarrollar la tolerancia, la paciencia, el sentido de la esperanza, porque si no es como que la ansiedad nos desborda. Nos domina, claro. Exacto. Claro,
Y a la postre terminamos mal, porque es la realidad. Yo tengo muchas preguntas para hacer, seguramente ya estamos terminando este primer bloque, pero voy a arrancar la segunda parte con una pregunta que se me ocurre que es interesante. ¿Qué ha pasado con la pareja? Es decir, más allá del entorno familiar, ¿qué ha pasado con la pareja? Es decir, el hecho de que no se veían nunca, ahora se ven todos los días, con todas esas cosas que han aparecido en el medio. Creo que es una pregunta interesante que la vamos a dejar para el segundo bloque, donde también me quedan otros interrogantes que la gente seguramente va a querer tener respuesta. ¿Te parece? ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no, David? Señor director, hacemos una pausa. Estamos hablando con la licenciada Mirta Casa acerca de, psicológicamente, qué lío que nos ha dejado toda esta pandemia que todavía no se ha ido. Pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. El virus no se relaja, vos tampoco te relajes. Elegí cuidarte, elegí cuidar a tus seres queridos. Seguí usando tapaboca, seguí manteniendo la distancia social, seguí lavándote las manos y usando alcohol en gel. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor, programa interesantísimo. Estamos con la licenciada Mirta Casa hablando del aspecto psicológico de una pandemia que uno pensaba que se había ido y sin embargo que ha recobrado fuerza y está entre nosotros. Mirta, nos había quedado una pregunta del primer bloque, es ¿qué ha pasado en general con la pareja, con el hombre y la mujer, esas que vivían juntos, que a veces no se veían porque se va a trabajar, ella también, y de pronto, ahora tienen que estar más tiempo juntos, todos los problemas que a lo mejor se resolvían afuera, ahora se metieron adentro de la casa. ¿Qué es lo que se observa así en general? ¿Ha habido más unión, más desunión o mezcla de las dos cosas? Muy buena la pregunta, porque realmente te lo puedo sintetizar en 3 aspectos. Dale. Uno, que son las parejas que han descubierto y han aprendido a convivir y se han fortalecido y ni ellos han creído lo bien que lo han pasado y todo lo que han descubierto no solo desde la otra persona, sino desde uno y compartir con el otro. El segundo punto es lo que exactamente al revés, es lo que no han podido convivencia o supervivencia. Claro. Es lo que no es lo que no han podido tolerar, soportar, porque vos pensás, David, que en muchísimas parejas
era, digamos, un clásico, hacer viajes al exterior, Sí, claro. comprar cosas, Sí, irse tal todo el cual. día de la casa, canalizar a través de múltiples actividades sociales, ocupaciones. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos anteriormente, que esta pandemia nos invita a reflexionar realmente con nuestra esencia, bueno, se ha desencadenado, en este momento tengo algunas parejas que, bueno, están tratando de hacer terapia para ver Armas, si claro. pueden Atar los cabos. renacer y Sí, sí, pueden superar, y algunas directamente ya claro. han podido, digamos, hacer la ruptura, pero bien. Y el tercer aspecto tiene que ver con la pareja que quizá no le sirvió tanto ni para estar demasiado bien ni demasiado mal, que sirvió para descubrirse a uno mismo. Así Y eso mismo, es muy claro. importante. Sí, Y eso es claro. muy importante, porque en ese uno mismo, en ese aspecto totalmente individual, terminaron planteando: ¿es esto lo que yo quiero para mi vida? Es cierto. Tener una familia, una pareja, me interesa tener todo bajo control. Ese era el Sí, otro tema. sí, sí. No me genera un desgaste como venía viviendo, no me interesaría modificar algunas Cambiar. actitudes y aspectos, y eso también está muy bueno. Sí, sí. Es un tema a considerar, a juntarse y decir, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Claro, porque nosotros no nos tenemos que olvidar, cuando uno tantos años trabaja de pareja, que Sí, siempre uno dice que no es la vida de pareja, son tres aspectos. claro. Es la vida de uno individualmente, la vida del otro con todo lo que cada uno trae en la mochila, y la Sí, vida de pareja que fuimos construyendo y seguimos construyendo. Y a veces claro. es muy difícil que los tres Ah, aspectos se seguro. conjuguen y realmente sean compatibles. Claro. Mirta, y con las personas mayores, esas que de pronto por ahí antes esperaban que venía el hijo y ahora el hijo, yo no puedo ir porque te contagio y tengo miedo de contagiarme y no salgo y no sé quién me va a ayudar y tengo miedo a morirme, qué difícil, ¿no? Y esos momentos de soledad, que a lo mejor esos espacios de soledad que a lo mejor crecieron. Sí, la verdad que creo que el tema de las personas mayores ha sido, digamos, han tenido que atravesar Claro, una etapa difícil, pero como todas las cosas, ¿no? Es como que uno también va viendo las estructuras de personalidad de cada uno, y sí, también va viendo cómo maneja cada familia el vínculo con el abuelo, con la abuela, de acuerdo a la situación familiar. Porque yo creo, y muchas veces, y quizá David vos también lo sabés, que hay muchísimas familias y sí, muchos abuelos que en la época que no había pandemia, yo he escuchado mucha gente mayor que sí, pasaba meses en donde los hijos no iban a ver. o los familiares Sí, tampoco tenían demasiado presencia a nivel emocional y afectiva, es ¿cierto? cierto, es cierto. Entonces también en esto tenemos que contemplar y evaluar en todos los casos, Claro, sea en la familia, en la pareja, en la relación con los hijos, en la relación con los adultos mayores, cómo venía siendo la modalidad, el estilo, la empatía hasta ahora, claro. antes de la Sí, pandemia, sí, porque seguro. es como pasa como en la parte laboral y en otros frentes, es como que hasta están los beneficios secundarios de la pandemia, ¿no? Sí, sí, Entonces es como, hay sí, personas que dicen, no, porque la pandemia no voy a trabajar, porque la pandemia no hago esto, sí, porque la pandemia me quedo culpa durmiendo, de porque la todo. pandemia no voy a ir a visitarlo porque a Sí, ver si se contagia. o Y lo también hay que contagia, claro. plantearse qué está pasando también desde lo individual. Lo que sí es real, esto que vos planteabas hoy,
las pérdidas, bueno, creo que el proceso de duelo en general es también subjetivo y creo que cada uno lo va viviendo de acuerdo al proceso interno, pero bueno, hubo casos que realmente sí, fueron más dolorosos y bueno, y dentro ¿no? de toda esta temática, creo que no tenemos que perder de vista esto que la vida, dentro de las reglas de juego de la vida que nos toca vivir, bueno, tenemos que aceptar y hacer todo un constante autoevaluación de cómo vamos a seguir construyendo y qué camino vamos a seguir. Seguro. Con los chicos, con los adultos grandes, con los cambios de trabajo, a veces totalmente, con también cuando hablamos de la parte de la empatía y el respeto, eso es fundamental. Lo que estamos notando es que los jóvenes, porque son jóvenes, y los adultos que no son tan mayores, estas cuestiones de los valores y el respeto, que lo que no me da ganas de hacerlo por mí, o porque peco por cierta omnipotencia o por cierta ideología, a veces tengo que respetar que hay que hacer las cosas por la otra persona. Son situaciones de vida que lleva a ver cómo la capacidad de dar, ¿no? No solo de recibir, sino de dar. Y creo que siempre uno en esto, David, siempre reflexiona, ¿no? Que uno tiene que reconocer que todos venimos, lo que es la vida, todas las personas venimos con una biografía que nos condiciona, hay un contexto que también nos condiciona, pero no tenemos que dejar de ver que de alguna manera todos tenemos cierto grado de libertad como para de alguna forma decir, bueno, a ver, ¿qué camino tomo para mi redescubrimiento personal? Pero lo más importante también, poder rescatar la propia capacidad para ver qué enseñanza me deja cada etapa de la vida que nos toca vivir. Y tenemos que seguir transitando. Sí, hay que seguir. Entonces, hay personas que cuando uno dice que está mal y que todas las quejas y la queja permanente y bueno, también hay que plantearse eso. ¿Qué deja la queja? ¿Qué deja el constante pensamiento negativo? Sabemos que y está demostrado totalmente que para lograr lo que pensamos, de acuerdo a cómo pensamos, nos sentimos. Si pensamos en negativo, las emociones que vamos... Claro, entonces de ahí va a ser, ¿qué hacemos? Accionamos. ¿De qué manera? ¿Para el camino del bienestar o seguimos con el malestar psíquico? Uno elige. Sí, seguro. Mirta, muy clarito, te agradecemos mucho, ha sido un placer hablar contigo. Bueno, esperemos que también esto le sirva mucho a la gente. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias por la invitación, David. Gracias. La licenciada Mirta Casa también se va a recibir un presente de BRICS, ahí en Roca 97. Algo interesantísimo. Usted después lo va a poder ver por las distintas redes, por Facebook, por YouTube. Y nosotros vamos a retornar exactamente en 7 días. Gracias y hasta entonces.